Buenos días, estudiantes de la materia de mecánica racional de la carrera de ingeniería civil. Hoy vamos a explicar un tema bastante importante, que es precisamente el tema del movimiento en el plano, más conocido como movimiento de proyectiles. Lógicamente física, que nosotros los ingenieros utilizamos para nuestra formación. Nos acercamos por ahora a empezar. Vemos nosotros acá en el movimiento del plano, tenemos un plano XY, tenemos nosotros un proyectil que está saliendo con una velocidad inicial con la aplicación θ. Esta es la aplicación θ, tiene dos componentes, una componente en el eje X va a ser B inicial coseno, el cateto adyacente, y en el eje Y B inicial seno. Esta va a ser la componente BOX y esta va a ser la componente BOY. El proyectil describe una órbita o describe un movimiento parabólico, tal como viendo acá, ¿correcto? Entonces nosotros vectorialmente podemos expresarlo, la componente en el eje X, vector unitario Y, más la componente en el eje Y, vector unitario J. En este caso, B coseno θ va a ser Bx, vector unitario Y B inicial seno va a ser By, vector unitario J, ¿correcto? Vemos nosotros que en el movimiento del proyectil la velocidad en el eje X es constante, se mantiene constante, pero la componente de la velocidad en el eje Y es variable. Va a llegar un momento donde la componente en el eje Y se hace cero, pero en el eje X es constante. Por consiguiente, si es constante, nosotros aplicamos la ecuación de la velocidad constante. La velocidad constante va a ser igual al desplazamiento partido entre el tiempo. Por consiguiente, el tiempo va a ser el desplazamiento partido entre la componente en el eje X. ¿Correcto? Reemplazando, entonces tenemos nosotros X, la velocidad en el eje X va a ser igual a B inicial por el coseno del ángulo θ. Entonces me queda que el tiempo, la primera ecuación que encontramos que va a ser T va a ser el desplazamiento dividido entre B inicial coseno del ángulo θ. Por otro lado tenemos que la velocidad en el eje Y, la componente de la velocidad en el eje Y es un movimiento uniformemente variado desacelerado, porque la acción de la gravedad está haciendo que el cuerpo llegue a desacelerarse. Y lógicamente por la ecuación de la cinemática tenemos nosotros que Y va a ser igual a B inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado, ¿correcto? La tenemos acá la ecuación nosotros y reemplazamos ahora. Y va a ser B inicial en Y por T menos un medio de gravedad tiempo cuadrado. ¿Por qué menos? Porque lógicamente la acción de la gravedad está haciendo que el cuerpo se desacelere. Un movimiento uniformemente variado, desacelerado, correcto, y reemplazamos ahora BOY, ya dijimos nosotros que era la componente en el eje Y de la velocidad, va a ser B inicial por el seno. El tiempo lo acabamos de calcular ahorita, el tiempo que es igual a X coseno del ángulo θ, correcto, reemplazando acá entonces tenemos X B inicial coseno del ángulo θ, menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado, pero tiempo viene dado por esta expresión de acá que va a ser X B inicial coseno elevado al cuadrado. Y encontramos la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria va a ser igual a X tangente del ángulo θ menos un medio de la gravedad X cuadrado B inicial cuadrado por el coseno al cuadrado de la cúbica. Esa es la ecuación del movimiento del proyectil, en este caso del movimiento parabólico. Fíjense ustedes que es una parábola de segundo grado. Esta es una constante y esto de acá, un medio de gravedad B inicial coseno es otra constante, ¿correcto? Entonces las variables son X, ¿correcto? Tangente va a ser igual a y un medio de gravedad partido entre la velocidad inicial coseno de la constante, que es una variable, es una constante B. Entonces, ¿qué queda? Fíjense ustedes que es la ecuación de una parábola con la concavidad hacia abajo. Vimos nosotros que A va a ser la tangente del ángulo y B va a ser la gravedad por dos veces partido entre 2, B inicial coseno del ángulo. Entonces, un poquito más, ¿correcto? Entonces, Y va a ser igual a X menos B X cuadrado. Fíjense ustedes que es una ecuación de segundo grado con la concavidad hacia abajo. Cuando yo derivo esa ecuación respecto a X y lo igualo a 0, estoy encontrando el punto máximo del movimiento parabólico, donde de Y respecto de X es igual a 0, donde la derivada es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en ese punto alcanza su altura máxima, ¿correcto? Lo derivo, esta función, entonces la derivada de X menos bx cuadrado va a ser igual a menos 2bx, igual a 0, y de aquí despejo x, entonces x va a ser igual a partido entre 2b.
X va a ser precisamente cuando alcanza la altura máxima en esta distancia X. Cuando vuelo nuevamente, recorre otra X. Por consiguiente, el desplazamiento máximo del proyectil va a ser 2 veces X, tal como está indicado acá. Entonces, el desplazamiento máximo del proyectil va a ser 2X. 2 multiplicado por X, que lo encontré acá, que es A sobre 2B. A sobre 2B, 2 con 2 se cancela, que quiere decir que el desplazamiento máximo va a ser A partido entre B. Y volvemos a las variables iniciales. A partido entre B. Pero A dijimos que es igual a la tangente. Y B va a ser igual a gravedad sobre 2B inicial coseno del ángulo θ. ¿Correcto? Efectuando los quebrados acá, vamos a tener entonces nosotros que va a ser 2 centro con centro y extremo con extremo. Va a ser el desplazamiento máximo, va a ser 2 tangente de θ multiplicado por la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Dividido entre gravedad. Tangente seno sobre coseno. Con este coseno, un coseno con un coseno se cancela. ¿Y qué me queda? Que el desplazamiento máximo del proyectil, va a ser igual a 2b inicial seno del ángulo por coseno del ángulo. Pero 2 seno del ángulo coseno del ángulo es seno de 2 veces el ángulo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me queda? Que el desplazamiento máximo va a ser igual a 2 velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, 2 veces el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Que esta es la famosa ecuación para calcular el desplazamiento máximo del proyectil. Y tenemos acá nosotros un tiro de un cañón. Se utiliza todas estas expresiones matemáticas, físicas, se utilizan en la artillería. Los militares utilizan esta información para, lógicamente, hacer sus disparos de artillería, tanto cañón como mortero, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros un cañón que dispara un ángulo θ. ¿Cuánto es la distancia máxima a la cual llega el proyectil? ¿Cuánto es el tiempo máximo de vuelo? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el proyectil? Para eso sirve esta información. Altura máxima entonces va a ser y a x menos b. Volvemos nuevamente a la ecuación original. Altura máxima va a ser a x. Ya encontramos que x va a ser a partido entre 2b menos b, pero x vale a sobre 2b. Resolviendo, tenemos nosotros que altura máxima va a ser a cuadrado sobre 2b menos b multiplicado por a cuadrado a partir de 4. Efectuando acá los quebrados, tenemos nosotros, el quebrado va a ser igual a cuadrado sobre 2b menos a cuadrado sobre 4b. Vamos a factorizar a cuadrado sobre b. ¿Y qué me queda? Que me queda un medio y me queda un cuarto. Desarrollando el quebrado va a ser igual a cuadrado sobre b sobre 4. Por consiguiente, la altura máxima va a ser a cuadrado sobre 4b. Y volvemos nuevamente a la variable original. La altura máxima va a ser igual a va a ser tangente elevado al cuadrado sobre 4, pero b vale gravedad sobre 2 velocidad inicial por coseno del ángulo θ. ¿Correcto? Entonces, altura máxima va a ser igual, resolviendo, va a ser tangente cuadrado sobre 2 gravedad b inicial cuadrado coseno cuadrado. Efectuando el quebrado, llegamos a esta expresión de aquí. Tangente al cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado partido entre 2 gravedades. Siguiendo resolviendo esta tangente, seno sobre coseno multiplicado por la velocidad inicial multiplicado por el coseno. Coseno con coseno se cancela. ¿Y qué me queda? Altura máxima va a ser que alcanza el proyectil. La altura máxima que alcanza el proyectil, esta es la altura máxima que alcanza el proyectil, va a ser la velocidad inicial del tiro elevado al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo del cañón, en este caso del artefacto de artillería, dividido entre 2 veces la acción de la gravedad. Y el tiempo máximo de vuelo se demuestra exactamente igual, que sale igual a 2 veces la velocidad inicial del disparo multiplicado por el seno del ángulo del disparo del artefacto dividido entre gravedad. Es el tiempo que tarda el proyectil en salir e impactar en el suelo. ¿Correcto? Son fórmulas que se utilizan, lógicamente, fórmulas físicas que utilizan los militares, lógicamente, en la especialidad de la artillería. ¿Qué es artillería?